El viento sopla sobre un puerto industrial en Yokohama. No es un viento cualquiera. Es frío, salado, persistente. Las luces de neón parpadean sobre el asfalto húmedo. El silencio parece absoluto, pero no lo es. Bajo una farola solitaria descansa una silueta azul metálico, baja, compacta, tensa, como un felino antes de saltar. A finales del siglo XX, cuando el mundo automotriz comenzaba a rendirse ante regulaciones, eficiencia y prudencia, Japón aún susurraba rebeldía. Un susurro que no pedía permiso, un susurro que no buscaba aprobación. Y ese susurro tenía nombre: Silvia. Pero ninguna leyenda nace de la nada. Décadas antes, Japón era un país herido que reconstruía su identidad industrial desde los escombros de la guerra. Las fábricas no solo producían acero y motores, producían orgullo, producían futuro. En 1965 apareció el primer Silvia, un coupé elegante, pequeño, refinado, delicado incluso. No era un superdeportivo, era una declaración silenciosa de ambición. Japón podía diseñar algo bello, pero el mundo cambió, y el Silvia cambió con él. En los años 70 y 80, la industria japonesa perfeccionó una filosofía distinta a la europea y la americana: ligereza sobre exceso, ingeniería sobre ostentación, balance sobre brutalidad. Y en ese laboratorio cultural, el Silvia evolucionó. Para cuando llegaron los años 90, Japón vivía un contraste feroz. La burbuja económica estallaba, las empresas tambaleaban, la incertidumbre se respiraba. Pero en las calles, la energía era distinta, en autopistas elevadas iluminadas por sodio, en montañas envueltas en niebla, en carreteras donde el asfalto se convertía en lienzo. Nacía una cultura, el drift. No era solo deslizar un auto, era control dentro del caos, era precisión en el límite, era arte. Y el Silvia, especialmente en sus generaciones S13 y S14, encontró allí su verdadera identidad: equilibrado, predecible, modificable, accesible para jóvenes con talento y pocas oportunidades. Pero Nissan no estaba satisfecha. En enero de 1999, el Salón del Automóvil de Tokio vibraba con expectativa. Luces, cámaras, murmullos. Y entonces apareció el S15, más compacto que su predecesor, más rígido estructuralmente, más agresivo en diseño. Los faros parecían afilados con intención, la línea lateral fluía sin esfuerzo. La parte trasera insinuaba velocidad incluso en reposo. No era una simple actualización, era una síntesis, la culminación de décadas de evolución. Bajo el capó latía el corazón que ya era leyenda. El SR22DT, 2 litros, 4 cilindros, turbo, intercooler, ingeniería japonesa afinada al detalle. En su versión Spec R entregaba cerca de 250 caballos oficiales, aunque muchos sabían que había más escondidos bajo la superficie. Tracción trasera, diferencial autoblocante, caja manual de 6 velocidades cerradas. No era un auto que intimidara con cifras exageradas. Era un auto que hablaba con el conductor. Cada giro del volante transmitía información. Cada cambio de peso se sentía en la cadera. Cada milímetro de acelerador tenía consecuencia. En las montañas japonesas, el S15 encontró su templo. Curvas cerradas, humo blanco elevándose en espiral, neumáticos sacrificándose en nombre del espectáculo. Cuando el D1 Grand Prix comenzó a formalizar el drift como competencia profesional, el S15 estaba allí, deslizándose con elegancia violenta. El público rugía, pero lo que sucedía en Japón pronto cruzaría fronteras. A principios de los años 2000, el cine y los videojuegos llevaron la cultura automotriz japonesa al escenario mundial. El Silvia S15 se convirtió en símbolo, no solo de velocidad, sino de juventud, de modificación, de identidad propia. Sin embargo, existía una paradoja cruel.
Nunca fue vendido oficialmente en Estados Unidos. Las estrictas leyes de importación lo mantenían fuera del alcance legal durante 25 años. Y lo prohibido siempre crece en la imaginación. Mientras su fama aumentaba en las pantallas, Nissan enfrentaba una realidad más fría. A finales de los 90, la empresa atravesaba una de las peores crisis financieras de su historia. Alianzas estratégicas, recortes, reestructuraciones. Los cupés deportivos ligeros no eran prioridad. El mercado pedía practicidad, pedía eficiencia, pedía rentabilidad. Y en el año 2002, sin conferencia épica ni despedida ceremoniosa, el Silvia fue retirado. El último S15 salió de la línea como un suspiro contenido. No hubo edición final limitada, no hubo homenaje oficial, solo silencio. Pero el silencio, a veces, es el inicio del mito. Durante algunos años fue simplemente un deportivo usado. Jóvenes lo compraban barato, lo modificaban sin miedo, lo llevaban al límite. Algunos terminaron destruidos, otros sobrevivieron. Y poco a poco, el mundo comenzó a mirar hacia atrás. Internet conectó continentes. Foros especializados compartían configuraciones. Videos mostraban derrapes perfectos. Fotografías nocturnas bajo luces urbanas se volvieron virales. El Silvia dejó de ser japonés. Se volvió global. La regla de los 25 años en Estados Unidos lo convirtió en una cuenta regresiva. Un reloj invisible que aumentaba el deseo. Cuando finalmente comenzaron las primeras importaciones legales, el mercado explotó. Los precios subieron. Las subastas se volvieron tensas. Ejemplares originales, especialmente Spec R en estado impecable, comenzaron a alcanzar cifras impensables años atrás. Lo que alguna vez fue herramienta de drift se transformó en pieza de colección. Pero la historia no es solo de preservación. Muchos siguieron llevándolo al extremo. Motores forjados capaces de soportar presión absurda. Turbos gigantes. Configuraciones que superaban los 500 o 600 caballos. El coupé equilibrado podía convertirse en monstruo. Y aún así, mantenía su esencia. Mientras tanto, la industria avanzaba hacia otra dirección. SUV dominando ventas. Electrificación acelerándose. Normativas cada vez más estrictas. El deportivo ligero, manual y turbo, parecía una reliquia de otro tiempo. Los entusiastas pedían un regreso, pero la pregunta era inevitable. ¿Había espacio para él en el nuevo mundo? La nostalgia se convirtió en motor económico. Quienes crecieron soñando con el S15 ahora eran adultos, con ingresos, con memoria, con deseo de recuperar una emoción que el progreso parecía haber diluido. Restauraciones completas devolvieron unidades a estado original de fábrica. El término Spec R original comenzó a pronunciarse casi con reverencia. El debate dividió comunidades. ¿Conservarlo intacto como cápsula del tiempo? ¿O modificarlo como siempre fue concebido para ser? Dos filosofías, una misma pasión. Porque el S15 fue el último Silvia. El cierre definitivo de una línea que comenzó en 1965. No hubo sucesor espiritual, no hubo heredero directo, solo una ausencia. Y en esa ausencia creció la leyenda. Hoy, cuando el mundo automotriz habla de autonomía, baterías y pantallas táctiles, el Silvia representa algo distinto. Representa conexión mecánica. Representa imperfección humana. Representa una era en la que conducir exigía participación. El viento vuelve a soplar sobre el puerto. La silueta azul permanece bajo la farola. El motor despierta. No grita. Promete. Porque algunas leyendas no mueren cuando termina la producción. Comienzan. Y tal vez la verdadera transformación del Silvia no ocurrió en 1999, ni en 2002, sino en la memoria colectiva de quienes entendieron que no era solo un automóvil, era una sensación.
Y la pregunta no es si el Silvia regresará. La pregunta es si el mundo moderno aún sabrá escuchar su susurro. El turbo carga presión. Oscuridad. Continuará.